Hermanos, vamos nuevamente a la epístola de Judas. Ustedes ven, estoy en el versículo 3 y ya se nos acabó esta corta media semana. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Amados, ayer vimos eso. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando Judas decidió escribir su libro, su carta, él tenía una cosa en mente: voy a explicar el tema de la salvación. No hay tema más sublime que el tema de la salvación, el misterio de la salvación, el misterio de la gracia. Como hombres pecadores, perdidos, podemos encontrar perdón, podemos encontrar una nueva oportunidad, podemos encontrar salvación en Cristo. Pues Judas quería tratar ese tema, pero él dice: yo quería tratar del tema de la salvación, pero ya que algunos están entrando a la iglesia torciendo el maravilloso tema de la salvación, necesito exhortaros para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Para que contendáis ardientemente. ¿Sabes que hay mucha gente que toma esta orden en el sentido de que hay que pelear por el evangelio, hay que atacar a las personas defendiendo el evangelio, hay que agredir a las personas defendiendo el evangelio porque lo estamos haciendo en nombre de Dios? Oh, queridos, eso es fundamentalismo. Cuando tú atacas a alguien pensando que estás defendiendo el evangelio, necesitas rebautizarte de nuevo, pero hay que llenar el tanque mitad hielo y mitad agua y dejarte 1 hora remojándote ahí, porque tú, en nombre de Dios y en nombre del evangelio, no tienes el derecho de dar rienda suelta a tus instintos no sometidos al Espíritu Santo. Porque la primera característica de alguien que ha sido convertido es el amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y Él tiene una iglesia en esta tierra, la iglesia de Dios en esta tierra es la iglesia del amor. ¿Cómo tú puedes, en el nombre de Jesucristo, diciendo que estás defendiendo el evangelio, atacar personas, agredir personas? Claro que no agarras piedras, no das tiro a nadie, porque si no ya irías para la cárcel. Pero a veces las palabras son peores que las piedras. Y ahora, en este tiempo de redes sociales, es fácil sentarse en el computador, en el anonimato, y agredir personas. Y en tu cabecita piensas que estás defendiendo el evangelio. Eso no combina con cristianismo. Jesús jamás haría eso. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, debes permitir que el Espíritu Santo reproduzca en tu vida el carácter tierno, manso y dulce del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que Judas está diciendo aquí? Él dice así: he cambiado el propósito, dice. Primero quería hablarles de la salvación, pero he decidido exhortaros que contendáis. Esa palabra contendáis en griego es el verbo epaginosimai, que literalmente quiere decir que agonicéis defendiendo. No que agredáis, sino que agonicéis defendiendo. Que estés dispuesto a morir por el evangelio, pero no a matar por el evangelio, no a agredir por el evangelio, no a ofender por el evangelio.
agonizar defendiendo los valores, los principios del Evangelio, a vivir el Evangelio. La mejor manera de defender el Evangelio no es con palabras, es con tu vida. Vive el Evangelio. No hay mejor argumento en favor del cristianismo que un cristiano transformado por el poder de Dios. Mahatma Gandhi, el líder hindú, decía, después de estudiar toda la doctrina cristiana, dijo algo terrible. Dijo, después de estudiar la doctrina cristiana, yo me volvería un cristiano, porque la doctrina es maravillosa. Yo me volvería un cristiano si no fuera por causa de los cristianos. Un cristiano que no ha sido transformado por la gracia de Jesucristo es el peor argumento en favor del cristianismo. Pero mi texto para esta noche no es ese. Eso ya vimos anoche. Dice, yo he decidido exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, esa palabra encubiertamente en griego es la palabra metaschematizo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es decir, algunos hombres han entrado, pero entran pareciendo una cosa y se van transformando, se van metamorfoseando, y después se muestran como son, pero entran de mansito, entran como que aceptan el Evangelio, pero de repente comienzan a cambiar, comienzan a metamorfosearse. Entran disimuladamente, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, metamorfoseándose. Y estos hombres desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y miren cuál era el problema de ellos. Dos. Primero, estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Primer problema. Toman la gracia de Jesucristo y la transforman en libertinaje. Y segundo problema, y con este hecho niegan al propio Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar estos dos conceptos de apostasía que comenzaban a entrar en la iglesia. Dice, estos impíos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Trata de pensar lo que está diciendo Judas. Estos impíos tratan de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Quiere decir que esta gente habla de la gracia. Esta gente predica acerca de la gracia. Esta gente enseña acerca de la gracia. Pero Judas le dice, estos impíos. ¿Cómo puede alguien que cree en la gracia ser impío? ¿Cómo puede alguien que predica, que enseña, que canta sobre la gracia ser impío? Pero es lo que Judas dice. ¿Y por qué los llama impíos? La raíz de impío, malo, malvado, pero que entra disfrazado a las filas de la iglesia. Estos impíos toman un tema tan lindo, tan maravilloso como es la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que te enseña la gracia de Jesucristo? Hijo, no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que has hecho, ven a los brazos del Señor Jesucristo para nacer de nuevo, ven para que seas transformado. Pero ¿qué hacen estos impíos? Ellos te dicen así, ven, la gracia de Jesucristo es abundante. No necesitas hacer nada para salvarte porque Cristo lo hace todo.
Tú puedes continuar viviendo en tu pecado, pero Dios es amor, y como Dios es amor, ya estás salvo. Dios es amor, su amor no va a acabar nunca, y como no va a acabar nunca, tú puedes continuar viviendo tu vida de pecado y vas a ser salvo, porque como Dios es amor, finalmente todos se van a salvar. La diferencia es bien sutil. La verdadera gracia de Cristo no es solamente gracia perdonadora, es gracia transformadora. Pero lo que estos impíos enseñaban es, la gracia de Cristo es permiso para que continúes viviendo como quieras vivir, porque Dios te ama tanto que de todas maneras te vas a salvar. Y querido, nunca como hoy hemos vivido en tiempos cuando la gracia maravillosa de Cristo ha sido transformada en libertinaje. Libertinaje no es libertad, porque la libertad demanda responsabilidad. El libertinaje no. El libertinaje es hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, andar como tú quieres y por donde tú quieres. Eso es libertinaje. Libertad está ligada a la responsabilidad. Nunca como en nuestros días se ha defendido tanto la gracia de Cristo, en el sentido de que puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras. Es por eso que un hombre que duerme con otro hombre y no quiere abandonar el camino del pecado, dice que porque Dios es misericordioso y abundante en gracia, lo va a aceptar en su pecado. Oh querido, Dios te ama mucho. Y te digo una cosa, no hay pecado que puedas haber cometido en la vida que Dios no te pueda perdonar. Dios es poderoso. No hay nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Puedes venir a Él, leproso, inmundo, sucio, caer a sus brazos, pero su poder, su gracia, su amor te transforma. No te deja como estás. Pero una de las apostasías que estaba entrando a la iglesia en los tiempos de Judas es el hecho de que no te preocupes con tu vida, porque Dios te ama, porque su gracia es abundante. Y en los tiempos de Cristo, para eso había que hacer una cosa. En los tiempos de Judas, para eso había que hacer una cosa. Había que sacar de la Biblia el concepto de la ley. ¿Sabes que en la iglesia primitiva habían dos problemas con relación a la ley? Primer problema, los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que tenías que guardar la ley para salvarte. Un error, una apostasía. Saca de tu cabecita la idea de que tienes que guardar mandamientos para salvarte, querido. Saca de tu cabeza la idea de que tienes que cumplir la ley al pie de la letra para salvarte. Porque si tienes que cumplir la ley para salvarte, entonces la salvación no es por gracia, es por obras. La justicia no es de Cristo, es tu justicia humana, trapo de inmundicia. Pero los judaizantes en la iglesia primitiva venían y enseñaban, decían, no, hay que cumplir la ley al pie de la letra para salvarse. Pablo fue un defensor de la gracia de Cristo. Pablo se levanta como el apóstol de la gracia para decir, no necesitas hacer nada para salvarte, solo tienes que creer
solo tienes que aceptar, solo tienes que rendirte, solo tienes que entregarte. La salvación no es por lo que haces, no es porque te portas bien, no es porque cumples mandamientos, no es porque cumples la ley. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero entonces aparece el otro ramo y dice así: somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, ya no necesitamos ley. La ley fue ya para el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento ya no necesitamos ley porque somos salvos por la gracia de Cristo. Pero que te digo una cosa esta noche: somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Esa es una de las verdades más cristalinas de la Biblia. Pero porque somos salvos por la gracia de Cristo, la ley no deja de existir. Inclusive porque el apóstol Juan, aquí en Juan, capítulo 3, versículo 4, mira lo que dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Ahora, si después de Cristo ya no existe ley, ya no existe pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si ya no existe pecado, ¿para qué gracia? Ya no tiene sentido la gracia. La gracia tiene sentido porque existe pecado. Y el pecado existe porque existe la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, Juan no dice que te vas a salvar guardando la ley. En absoluto. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero la ley continúa en vigencia. No tengas miedo de la ley. Si esta noche viniera Jesucristo y te preguntara: hijo, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Él te diría: entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no te está diciendo: para que te salves, guarda mis mandamientos. Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia no es un requisito de salvación, porque la salvación es por gracia. La obediencia es una expresión de amor. No te atrevas a decir que amas a Dios si quieres continuar andando en tus propios caminos. No te atrevas a decir que Jesús es lo más lindo que sucedió en tu vida si no estás dispuesto a obedecerle. Oh querido, Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios no aprueba el pecado? Y hay una cosa que tenemos que entender esta noche. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Voy a repetir: una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Jamás queriendo combatir el pecado, combatas al pecador. Jamás queriendo reprobar al pecado, repruebes al pecador. El pecado es lo más sucio, lo más inmoral y lo más opuesto al carácter de Dios. Pero el pecador es el ser más precioso a los ojos de Dios. No golpees al pecador queriendo golpear al pecado. Y te voy a decir algo más. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a destruir al pecado. Viene a colocar un punto final al pecado. No viene a destruir a los seres humanos. Pero pastor, ¿los pecadores no serán destruidos? Te voy a explicar. ¿Quién es el pecador? El que se agarra al pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Pecador es todo aquel que está agarrado al pecado. Ya vimos la primera noche que la Biblia es un libro de llamado. Dios te llama. ¿De dónde te llama? De aquí, del territorio del pecado.
te llama para el territorio de la vida. Ven, ven, ven. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Cansado de qué? Cansado de luchar, luchar sin poder. Cansado de intentar sin alcanzar. Cansado de sufrir. Ven, ven, ven. El Evangelio es la buena noticia de que hay solución para tu vida. Sal, sal del territorio del pecado. Ven. Dios no te puede tomar por la fuerza y arrancar del territorio del pecado. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Jesús te llama y te dice, ven, ven, ven. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús te llama y te llama. Pero llegará un día en que Jesús va a venir a esta tierra para ponerle un punto final al pecado. ¿Y sabe por qué? Porque tú eres un hijo amado de Dios y el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir, el pecado te anula, el pecado te paraliza, el pecado destruye tu familia. Tu hogar en este momento está destruido por causa del pecado. El pecado te mete en deudas, el pecado deforma tu personalidad, el pecado te esclaviza. Dios no te creó para ser esclavo, Dios no te creó para vivir endeudado, Dios no te creó para vivir prisionero de los vicios, Dios te creó para libertad, Dios te ama. Y como el pecado te oprime, como el pecado te destruye, Dios no acepta el pecado de manera ninguna. Porque tú eres lo más precioso que Dios tiene y el pecado te destruye. Por eso Dios dice, ven, ven, ven. Pero un día va a tener que colocarle un punto final a la historia del pecado. Y cuando ese día venga y la ira de Dios sea derramada, será derramada sobre el pecado. Y los únicos seres humanos que serán destruidos serán aquellos que se agarraron con uñas y dientes del pecado y no lo quisieron soltar. Tú no tienes que tener miedo de los juicios divinos, porque hoy es el día de buena nueva. Dios te llama, te llama, te llama. Dios te suplica. Dios dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si vienes a mí, entraré. Si me abres la puerta, entraré, viviré contigo. Oh queridos, ¿cómo entender que la gracia de Cristo no es licencia para pecar? ¿Cómo entender que la gracia de Cristo cuando llega a tu vida no te libra solamente del peso, de la culpa de tu vida pasada, sino que te liberta de las cadenas del pecado? Y entonces quedas como una paloma libre para volar, volar, volar por los horizontes sin fin. Si tú crees en la gracia perdonadora y transformadora de Cristo, esta noche puedes haber entrado aquí arrastrándote en tu pecado, amarrado a corrientes de vicios, de hábitos que te destruyen, amarrado a sentimientos de los cuales no te puedes libertar, amarrado a pensamientos inmundos que te perturban de día y de noche. Puedes haber entrado aquí arrastrando la lepra de tu pecado, pero el Señor Jesucristo esta noche está en esta arena y se mueve soberano en la persona de tu Espíritu Santo y llega cerca de ti y dice, hijo, si quieres yo te puedo libertar, si quieres yo te puedo curar, si quieres yo te puedo salvar. Déjate salvarte, deja de correr, deja de huir, deja de esconderte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En Santa Cruz de la Sierra, hace muchos años atrás dirigí una campaña de evangelismo en el Coliseo Deportivo de esa ciudad. Al final hice una invitación y dije, ¿cuántos quieren entregarle el corazón a Jesucristo? Y un ebrio vino por el corredor central. Estaba completamente ebrio porque él venía, pero venía tambaleándose. Y toda la gente se reía porque seguramente pensaba, ese pobre ebrio no sabe lo que está haciendo.
pero él vino así ebrio, porque esa noche yo dije, ven a Jesús. Estás drogado, ven trayéndole tu drogadicción. Eres víctima de algún vicio, ven trayéndole tu vicio. No puedes sacar de tu corazón el odio, ven trayéndole tu odio. Ven a Jesucristo como estás. Recibe la gracia perdonadora, pero también recibirás la gracia transformadora. Ven a Jesucristo como estás. Y ese borracho creyó y fue allá tambaleando. Llegó aquí adelante y comenzó a llorar, llorar, llorar. Pues todos los ebrios lloran, eso no es novedad. Mucha gente llegó aquella noche al llamado, mucha gente. A la noche siguiente yo dije, los que han venido anoche ya no se levanten hoy. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Jesús? Y la primera persona que se levantó fue de nuevo el ebrio y vino todo tambaleando por el corredor. Y ahora sí la gente comenzó a reír porque pensaban, está viendo, no sabe nada, no se da cuenta de nada, no entiende nada. El pastor dijo, los que se han levantado anoche ya no vengan, y él ya se levantó anoche. La tercera noche dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús esta noche? Los que se han levantado las otras noches no vengan. Y pensé, el ebrio se va a levantar, pero el ebrio no apareció. No apareció la cuarta noche, ni la quinta, ni la sexta noche. La penúltima noche apareció. Yo dije, ¿cuántos quieren aceptar el bautismo para nacer de nuevo en Cristo Jesús? Y la primera persona que vino delante fue un hombre pantalón jeans, camisa blanca, bien bañado. No parecía el ebrio, porque el ebrio era un pordiosero, sucio, inmundo, barba larga, cabello largo, olía mal. Yo me di cuenta porque las personas llegaban a su lado y se apartaban, no podían soportar el olor. Pero ahora estaba bien bañado, se notaba que se había echado gel en el cabello. Y aquí adelante lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije, creo que te conozco. Y él dijo, sí, pastor, el borracho, el ebrio soy yo. Pero ya no estaba ebrio. Esa noche fui al camarín y cuando ya salía para el hotel, lo encontré en el corredor llorando. Le pregunté, ¿por qué lloras? Y él me dijo, mire, es que yo quería bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque dice que yo al comienzo de la semana estaba borracho y ¿cómo me voy a bautizar ahora? Me han pedido que espere un poco. Y está bien, pastor, yo voy a esperar. Pero si ellos conocieran mi historia, ellos no me pedirían que espere. ¿Y cuál es tu historia? Y él me contó. Con 20, 21 años, era ingeniero de minas de una de las más grandes empresas mineras allá de Bolivia. Se casó, fue a la luna de miel. Cuando estaba regresando, sufrió un accidente de tránsito, cayó, murió la esposa, él salió vivo. Y él contándome la historia lloraba y decía, pastor, yo maté a mi esposa, una joven de 20 años, en la flor de la vida. Le dije, no, me estás diciendo que fue un accidente. Sí, pastor, pero quien tenía que morir era yo, quien estaba manejando el carro era yo. ¿Por qué salí vivo? ¿Por qué ella murió? Y él me dice, en ese tiempo yo no conocía a Jesucristo. Yo, querido, yo te pregunto, cuando el dolor de esta vida llega, porque el dolor llega, a veces el dolor de esta vida te golpea aquí en el hígado, te deja sin poder respirar. Cuando un hijo muere, cuando pierdes el empleo, cuando te dicen que estás con cáncer, cuando te dan solo 2 meses de vida, cuando el dolor te llega. Y si tú no tienes a Cristo, ¿qué haces? Pues él me dijo, pastor, en ese tiempo yo no tenía a Jesús. Entonces comencé a beber para olvidar mi dolor, beber. En 6 meses perdí el empleo. Bebía todos los días. Perdí la familia, perdí los amigos, perdí todo. Pastor, durante 30 años he vivido en la calle, haraposo, mendigo,
pidiendo limosna para beber, 30 años sumergido en el vicio, durmiendo en los cementerios, durmiendo en la calle. Y la primera noche que entré aquí, yo no entré porque quería escuchar el evangelio, sino porque la puerta estaba abierta. Y a pesar que yo estaba borracho, entendí lo que usted dijo, que Jesús me ama, que Jesús podía transformar mi vida. Y cuántas veces yo, en las noches frías, levanté los ojos al cielo y dije: Dios mío, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y ahora usted me decía que si le entregaba mi vida a Cristo, su gracia perdonadora sería también su gracia transformadora. Y yo creí, pastor, y por eso la primera noche, así ebrio, fui adelante. Y la segunda noche, ¿usted piensa que yo no entendí? Yo entendí. Usted dijo que no vinieran las personas de la noche anterior. Pero es que la noche anterior, después de aceptar a Jesucristo, yo salí y continué bebiendo. Entonces la siguiente noche dije: mi decisión de ayer ya no sirvió, me voy a entregar de nuevo. Por eso vine, aunque la gente no entendía y se reía de mí. Pero esa noche salí y ya no bebí. Y pastor, hoy está completando 5 días, después de 30 años que he bebido todos los días. Hoy completo 5 días sin colocar una gota de alcohol en mi boca. Eso es un milagro. Yo te digo una cosa, querido, eso es un milagro. La vida cristiana está hecha de milagros. Mientras estés prisionero del pecado, justificando tu pecado, explicando tu pecado, tratando de driblear la palabra de Dios, mientras estés tratando de esconderte en tus propios argumentos, no eres feliz, no tienes paz en el corazón. Necesitas rendirte, necesitas entregarte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y ese hombre se entregó y quería bautizarse, y los hermanos le dijeron: no puedes bautizarte porque hace 5 días estabas borracho. Había un hermano que estaba al lado escuchando todo y se acercó y lo abrazó emocionado y le dijo: hermano, perdóname, soy yo el que dije que no podías bautizarte, pero es que yo no conocía tu historia. Si tú quieres, puedes bautizarte. Yo te digo una cosa en el nombre de Jesús: no juzgues a las personas. Tú sabes que ninguna mujer nace prostituta. La vida la hace así. Nadie nace drogadicto, la vida lo hace así. No juzgues a nadie. Qué Dios maravilloso que no te juzga a ti, que te acepta como eres. Pero no te acepta para pasarte la mano y decirte: hijito, sigue pecando, que yo te amo. No. Te acepta y te dice: hijo, viviendo la vida que estás viviendo no eres feliz. Entonces yo te acepto para transformarte, para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva, para que pares de vivir los tormentos, las lavaredas de infierno que tu conciencia te hace vivir durante las noches. Aquel hermano lo abrazó y le dijo: si quieres puedes bautizarte. Pasaron 5 años. El último año que estaba trabajando antes de jubilarme, volví a Santa Cruz de la Sierra, prediqué en el mismo Coliseo Deportivo. El pastor me recogió en el hotel, me llevó al Coliseo, y cuando estábamos llegando vi a un hombre de chaleco fosforescente con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corriendo de un lado para otro, dando instrucciones
para que abran la puerta, que cierren la puerta, que organicen allá. Era el coordinador de todos los recepcionistas. Y el pastor me dice, ¿se acuerda de él? No, ese es el ebrio que se levantó 5 años atrás. Ahora transformado. Ahora un príncipe en el reino de Dios. Oh querido, yo te digo, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Anoche entró a este auditorio un hombre con la vida destruida, hogar destruido, el peso de la conciencia golpeándolo. Ayer en la noche salía llorando de este auditorio y abrazó a un pastor y le dijo, yo creo en la palabra de Dios porque yo entré uno y estoy saliendo otro. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Tú vienes a Él como eres, andrajoso como el hijo pródigo, oliendo a estiércol de puerco, cubierto de trapos de inmundicia. El Padre en su amor te recibe, pero no para dejarte vistiendo trapos de inmundicia. Él te baña, Él te da su manto de justicia divina. Él te hace hijo de nuevo en el reino de Dios. Y no importa lo que has hecho con tu vida. Nunca digas, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Pregúntate, Dios mío, ¿qué haré con mi vida a partir de hoy? Porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Las 2 noches anteriores ustedes se han levantado aceptando a Jesucristo como su Salvador. Esta noche voy a hacer otra invitación. Si tú quieres prepararte para el bautismo y sellar tu pacto de amor con Dios un día, yo te voy a pedir que te levantes y vengas diciendo al Señor Jesús, yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Hola mi amigo querido, mira, grabo este comentario mientras estoy en la ciudad de Poços de Caldas, una ciudad bonita del interior del estado de Minas Gerais en el Brasil. Estoy participando de un concilio para ministros de la página impresa. Bueno, hoy iniciamos un nuevo trimestre y veremos a lo largo de estos 3 meses cuál es la mejor manera de prepararse para el tiempo del fin, porque es evidente que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo. Sabes, este mundo no puede continuar como está. El dolor, el sufrimiento, la injusticia, la violencia tienen que llegar al fin. Bueno, el tema de hoy lleva como título El origen del conflicto cósmico. Porque te digo una cosa, todas las cosas malas que suceden en la Tierra son consecuencia de este conflicto cósmico. ¿Sabes? Hay una lucha invisible entre el bien y el mal. Existe una lucha invisible entre Cristo y Satanás. Es una lucha espiritual. No es con bombas y cañones. Y el territorio de este conflicto es la mente y el corazón del ser humano. Pero la pregunta crucial es, ¿cómo empezó este conflicto? ¿Dónde empezó? ¿Por qué empezó? ¿Cómo apareció el mal? Sabes, el origen del mal no tiene explicación. Si lo tuviera, pues sería justificable, pero nada justifica el hecho de que un ángel perfecto como Lucifer hubiera dado cabida al pecado en su corazón. ¿Por qué quiso Lucifer todo para él? ¿Por qué no le fue suficiente lo que él era y lo que él tenía? La Biblia no explica la razón, simplemente narra los acontecimientos de la manera que ocurrieron. Y yo siempre digo, hay que respetar el silencio de Dios. Si Él no explicó detalles, es porque lo que está dicho en su palabra es lo suficiente. Pero para entender un poco este asunto, necesitamos leer Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras
de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mi amigo, mira, hay varios pensamientos que necesitamos estudiar en este texto. El primero está en la expresión, yo te puse en el santo monte de Dios. Tú puedes ver por estas palabras que Lucifer no era un ángel común, era un querubín, estaba en el santo monte de Dios. Los querubines pertenecen a un grupo especial de ángeles. En la Biblia aparecen muchas veces en misiones especiales. Casi siempre están cerca del trono de Dios. La expresión te puse en el santo monte de Dios expresa esta idea de que Lucifer era un querubín, un ángel especial. Otra frase del texto dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, este es otro pensamiento interesante, porque Dios no creó al diablo. Él era perfecto. Dios creó un ángel perfecto. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué un ángel perfecto daría cabida al mal en su corazón? Déjame ponerlo de esta manera. Para ser perfecto, Lucifer necesitaba ser libre, y para ser libre tenía que tener la capacidad de escoger, si no, ¿cómo sería libre? Bueno, para poder escoger era necesario que hubieran dos caminos, la posibilidad del bien y del mal. Si solo hubiera la posibilidad del bien, ¿cómo o entre qué podría haber escogido Lucifer? Y si no pudiera escoger, no sería libre, y no siendo libre, no sería perfecto. Ahora, ¿eso quiere decir que el mal ya existía antes? No, claro que no, porque la posibilidad de no es él. Te voy a dar un ejemplo. Todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer SIDA. Claro que sí. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos con SIDA? Claro que no, porque la posibilidad de no es él. Entonces, ¿por qué Lucifer, pudiendo haber escogido la posibilidad del bien, escogió la del mal? Pues eso es un misterio. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, le llama al surgimiento del mal el misterio de la iniquidad. Hay un pensamiento más en el texto de Ezequiel que leímos, y ese pensamiento nos presenta la causa de la decisión equivocada del pecado de Lucifer. El texto menciona dos causas. La primera es tus contrataciones y la segunda es tu hermosura. La palabra contrataciones viene del hebreo rekulah, que significa literalmente vender, traficar, cambiar. Pero tú solo puedes vender o cambiar lo que es tuyo. Sin embargo, Lucifer, como tú y como yo, no era dueño de nada, era apenas un ser creado. Sin embargo, el hecho de estar siempre cerca al trono de Dios y gozar de la confianza divina hizo que en algún momento él comenzara a sentirse dueño de lo que Dios le había confiado. Entonces empezó a traficar, esto es, a vender ilegítimamente lo que no era suyo. Y cuando una persona hace repetidamente la misma cosa, con el tiempo pierde la noción de lo que es correcto y lo acepta como normal. Ese fue el primer problema de Lucifer, que él se apoderó de la vida que era de Dios. Ahora, el segundo problema, la segunda causa de su pecado fue su hermosura, dice el texto bíblico. El original hebreo da la idea de esplendoroso, brillante. Bueno, belleza, esplendor y brillantez podrían haber sido una bendición en las manos de Lucifer, y sin embargo fueron su desgracia. ¿Explica eso por qué a veces Dios no nos confía algunos talentos? ¿No podrían ser la tragedia de nuestra vida si recibiéramos esos talentos? Por eso, querido, yo te digo una cosa, acepta el hecho de ser como eres. Dios nunca se equivoca. Tú, con lo que eres, de la manera que eres, con lo que tienes o no tienes, eres lo más precioso a los ojos de Dios. Sé feliz así. Aprende a hacerlo. No andes por la vida quejándote de no ser más alto, más bajo, o más gordo, o más flaco. Simplemente sé tú mismo y serás feliz.
Bueno, el pecado no se quedó solo en el cielo, sino que se trasladó a la tierra. Esta es la segunda parte del estudio. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, relata cómo Adán y Eva fueron engañados. En realidad, lo que ellos decidieron fue andar solos por su cuenta, seguir sus propios caminos. Ellos, Adán y Eva, como todos nosotros, habían sido creados para andar con Dios. Pero en el momento de la tentación, el diablo se presentó a ellos y trató de llevarlos a tomar una decisión equivocada. Les dijo que si comiesen del fruto serían igual a Dios. Y esa idea pues les pareció fascinante, tan fascinante que decidieron seguir su propio camino. Pecaron. ¿Sabes? Una de las palabras hebreas para pecado es la palabra awón, que significa apartarse del camino, extraviarse, andar errante. Cuando ellos pecaron, Adán y Eva se separaron de Dios, abandonaron el camino de Dios, escogieron su propio camino y se volvieron errantes. Se extraviaron del camino. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Adán y Eva no podrían haber dicho que no sabían que existía un enemigo que trataría de destruirlos. La Biblia no lo dice explícitamente, pero cuando Eva le dijo a la serpiente que el Señor les había dado un permiso para comer cualquier fruto del huerto, menos del fruto de aquel árbol, estaba declarando que ella sabía perfectamente lo que Dios le había dicho antes de que la serpiente apareciera. En otras palabras, ella no podría afirmar completamente que fuera engañada. Ella sabía lo que estaba haciendo, pero decidió hacerlo. Y en este punto encontramos una estrategia del enemigo que será usado a lo largo de los tiempos. Primero te va a llevar a tomar una decisión equivocada, pero para eso él tiene una estrategia especial. Él difícilmente se presentará a ti en forma de diablo. Usará el disfraz, la mentira, tomará la palabra de Dios y la torcerá. Tú vas a ver que a lo largo de la historia el diablo toma la palabra de Dios. Cuando llegó a Eva le dijo, así que Dios ha dicho, o sea, vino con la palabra de Dios en la mano, pero torcida, porque Dios no había dicho lo que Lucifer o la serpiente le estaba queriendo decir a Eva. Y esa es la estrategia del diablo. Él siempre tuerce las escrituras. Él no niega la palabra de Dios, él la usa, pero la usa de manera equivocada. En los últimos días esto será más notable. Y los cristianos debemos estar apercibidos para conocer la palabra de Dios como está escrita y no como los hombres quieren que nosotros la entendamos. En la tercera parte de este estudio, veremos que este conflicto cósmico se lleva a cabo en los cielos y en la tierra. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mira, ahí está, la batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es Cristo. Y sus ángeles luchaban con el dragón, el diablo, la serpiente. Y luchaban el dragón y sus ángeles, dice el texto. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí está identificado Lucifer, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, mi amigo, este texto que acabo de leer, en realidad forma parte de todo el capítulo 12. Y en el capítulo 12 se describe que el gran conflicto comenzó en el cielo, con el texto que acabo de leer, pero que después se proyectó a la tierra. Porque la esencia del conflicto es la decisión personal de los seres creados. En el cielo, una tercera parte de los ángeles decidió seguir el camino propuesto por Lucifer, pero las 2/3 partes decidieron permanecer fieles a Dios. Decidieron, tanto los malos cuanto los buenos, decidieron. En la tierra también hoy la base del conflicto es la decisión personal. Por eso dije que este conflicto no es una pelea, una batalla de bombas ni cañones, sino un conflicto de ideas. Y el campo de batalla es la mente y el corazón del ser humano. Satanás trata de llevar a los seres humanos a sus caminos, mientras Cristo llama a los hombres y mujeres a andar en los caminos de Dios. Y cada ser humano es responsable de su decisión. Nadie puede argumentar que no sabe nada acerca del conflicto, porque la Biblia,
pues narra con exactitud la historia de este conflicto. Desde el levantamiento de Lucifer en el cielo hasta nuestros días, cuando Satanás suelta su ira contra los que permanecen fieles a Jesús, todo está relatado en la Biblia. Por eso Apocalipsis 12, todo el capítulo no relata solo lo que sucedió en el cielo, sino que presenta la persecución del dragón contra la mujer vestida de blanco. Esta mujer es símbolo de la iglesia de Dios, de los hijos fieles de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estas 2 estrellas son símbolo de los 12 discípulos. Esta es la iglesia cristiana naciente. Y sigue diciendo, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. ¿Quién iba a nacer? Cristo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, esta es la serpiente antigua, Lucifer, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Todos estos simbolismos tienen significado, solo que yo no me voy a detener ahora a explicarlos porque no nos da el tiempo para eso. Y el tema tampoco es eso. Sigo leyendo. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo. Son los ángeles que él engañó. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. La mujer es símbolo de la iglesia, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién era ese hijo? El Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el diablo cuando Jesús nació? Trató de matar a Jesús. Herodes mandó su ejército a acabar con todos los niños porque quería matar a Jesús. Aquí está todo, mira, la profecía cumplida al pie de la letra. Y después, más adelante, en el capítulo 12 mismo de Apocalipsis, en el versículo 17, vemos ahora la persecución del diablo contra la iglesia de Dios, no en el inicio de su historia, sino ya en nuestros días. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Hoy día, la iglesia de hoy, los descendientes. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 2 características del pueblo de Dios. Primero, creen en Jesucristo con todo su corazón, predican a Jesucristo, hablan del Evangelio, pero en segundo lugar, caminan a la luz de los mandamientos de Dios. Lo admirable de la profecía bíblica es la exactitud con que se cumplen los acontecimientos. Esta es la 4ª parte ahora del estudio. El versículo 6 de Apocalipsis dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí se habla de 1260 días proféticos, o sea, 1260 años literales. Durante todo este tiempo la iglesia de Dios fue perseguida por mantenerse fiel a las enseñanzas divinas de la Biblia. Esas persecuciones, dice El conflicto de los siglos, página 38, esas persecuciones que empezaron bajo Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como llegaron a ser objeto de los odios y las sospechas populares, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Qué cosa terrible. Y si tú revisas la historia en general, tú vas a ver que durante muchos años, exactamente durante 1260 años, la iglesia de Dios, que quería ser fiel, obediente a la palabra de Dios, fue perseguida. ¿Sabes lo que esto significa? Querido, es interesante. La profecía dice que también en los últimos días la iglesia fiel volverá a ser perseguida. Delante de eso encontramos la promesa de Mateo 28, 20, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Mira, si tú quieres un cristianismo tranquilo, un cristianismo, vamos a decir así, soft, liviano, que no te cree problemas, pues tú cree en todo, tranquilo, no mires a la palabra de Dios y no trates de ser fiel a sus enseñanzas. Simplemente ve a la iglesia, canta, adora, ora y vuelve a casa y ya está. Pero si tú quieres ser fiel a Dios, prepárate porque el diablo tiene ira contra aquellos que quieren obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero en medio de eso Jesús ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo que esto significa? Que nada, ¿sabes? Ni siquiera la persecución, ni el hambre, ni la muerte, nada te puede separar del amor de Dios. La presencia de Jesús contigo, ya sea ahora o en los últimos tiempos, no significa que pues necesariamente te vas a librar del dolor, del sufrimiento, las pruebas o incluso de la muerte. Nunca se te prometió, Jesucristo nunca prometió en su palabra que por haberlo aceptado estarías libre del dolor, del sufrimiento en esta vida. Pero lo que Él ha prometido es que en medio del dolor tú nunca estarás solo. Él te puede acompañar, Él te va a acompañar hasta el fin. Llegamos ahora al fin de este comentario hablando de la ley y del evangelio. Ambos están relacionados estrechamente. ¿Sabes? No existe contradicción entre la ley y el evangelio. Tú no puedes colocar la ley contra el evangelio o el evangelio contra la ley. El evangelio significa las buenas noticias de que aunque estábamos perdidos, Cristo vino a este mundo y nos rescató del pecado. ¡Qué bellísima noticia! Cristo nos rescató del pecado. ¿Pero qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Eso quiere decir que si la ley ya dejó de existir en la cruz del Calvario, como algunos piensan, pues ya no existiría el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿de qué pecado nos rescataría el evangelio? Oh, mi amigo querido, el evangelio existe porque existe el pecado, y el pecado existe porque la ley existe. Siendo así, necesitamos colocar las cosas en orden. La ley no tiene como función salvar. Solo Cristo salva. La ley solo muestra la voluntad de Dios, porque como dice Pablo, ¿cómo sabría que robar es pecado si la ley no dijera no robarás? Entonces, esa es la función de la ley, mostrar el pecado. Solamente eso. La ley no salva a nadie. Si tú guardas la ley de Dios queriendo salvarte, estás mal. Esa no es la enseñanza bíblica. El ser humano es salvo únicamente por la gracia de Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así siendo, debemos agradecer a Dios por su salvación y por amor a Él debemos andar en las enseñanzas de su santa ley. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el pueblo que decide amar a Dios y andar en sus caminos, la profecía dice que en los últimos tiempos vivirá momentos difíciles. Y es de todo eso que vamos a hablar a lo largo de este trimestre. Que Dios te bendiga ricamente. Hola, querido. Antes de comenzar con el estudio de la lección, voy a responder una pregunta. ¿Por qué nacen niños con problemas? En otras palabras, ¿por qué sufren los inocentes? En cierta ocasión, Jesús y sus discípulos estaban caminando y vieron a un hombre ciego de nacimiento, un sufridor. Una persona inocente que no habían hecho nada para nacer ciego. Pero los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? La respuesta del Señor Jesucristo es interesante. Él dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean reveladas, este nació así. Eso parece injusto. Quiere decir que Dios permite que nazcan personas con problemas
solo para que las obras de Dios se revelen. ¿Qué tipo de Dios egoísta sería ese? Aquí necesitamos entender que en el griego ese ¿para qué? Ni este pecó ni sus padres, pero ¿para qué? Esa interjección ¿para qué? En griego es iná, que quiere decir ya que, o para qué. Ahora vamos a leer el texto de la manera, ni este pecó ni sus padres, pero ya que ha nacido así, las obras de Dios se van a revelar. Oh querido, desde que el pecado entró al mundo, el dolor es una ley. Sufren los grandes, los pequeños, los culpables, los inocentes, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. El dolor es inevitable, pero ya que el dolor es inevitable, mientras Cristo no vuelva, porque cuando Cristo vuelva acabará el dolor, ya que mientras estamos en este mundo, ya que el dolor es inevitable, las obras de Dios serán manifestadas. Esto es maravilloso. Dios no es culpable del sufrimiento. El pecado entró por causa nuestra. Hoy peregrinamos en este mundo de dolor, pero nos resta la esperanza de que Jesús viene para colocarle un punto final al dolor en este mundo. Ahora sí vamos a la lección número 13 para el 29 de junio del año 2024. Esta es la última lección. La próxima semana entramos al estudio del Evangelio de San Marcos, un nuevo trimestre. Pero la última lección de este trimestre tiene como título El triunfo del amor. Y el propósito de este estudio es mostrar que finalmente, después de una larga lucha, de un largo conflicto, finalmente el amor de Dios vencerá. Finalmente el dolor tendrá fin. Finalmente entraremos al reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Hablemos del primer subtítulo, Esperanza en tiempos difíciles. Mira, aquí vamos a hablar del fin del tiempo de gracia y de la angustia de Jacob. Te digo una cosa, Dios es amor. Si dependiese de Dios, todos los seres humanos se salvarían. Pero no depende solo de Dios. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer para salvar al ser humano. Pero como Dios creó al hombre libre, no lo puede forzar, no le puede obligar a aceptar la salvación. Y por más que el plan de redención se haya cumplido, todo se haya realizado para nuestra salvación, si nosotros no queremos, pues la salvación no tiene ningún valor para nosotros. Esta idea va contra el universalismo, porque hay gente que cree que Dios es amor, Dios es misericordia y por tanto todos se salvarán. No. Dios es misericordia, Dios es amor, pero solo se salvarán los que acepten la salvación en Cristo. Hoy día, Dios llama, toca la puerta del corazón, insiste una y otra vez. Pero va a llegar un momento en que Jesús necesita volver y el tiempo de gracia llegará a su fin. Y eso es lo que dice Apocalipsis 22, 7, 11 y 12. Leo. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que contiene la verdad, ¿no es cierto? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Interesante este texto. El tiempo de gracia tiene fin. Va a llegar un momento
antes de la venida de Cristo en que las puertas de la gracia se cerrarán. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? No, ni tú, ni yo, ni nadie puede saber, solo Dios. Pero se va a cerrar. Hasta ese momento, el que podía ser salvo, sería salvo. El que aceptaba, sería salvo. Por más pecador que hubiera sido en la vida, si se arrepentía, si confesaba, si aceptaba la gracia de Cristo, estaba salvo. Pero cuando el tiempo de gracia se cierre, ahí el que es justo seguirá siendo justo. Y el que estaba perdido, pues estará perdido. Ya no hay más posibilidad de salvación. Pero no necesitas asustarte, porque Daniel capítulo 12, 1 y 2 dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No voy a explicar por qué Miguel es el gran príncipe, pero si aquí el texto dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se refiere al príncipe, al hijo del rey de los reyes, al Señor Jesucristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El tiempo de gracia se acabará y ahí comenzará el periodo de la gran angustia. La Biblia le llama la angustia de Jacob. ¿De qué se trata ese tiempo de angustia? La angustia de Jacob. ¿Te acuerdas aquella noche que Jacob estaba regresando para ver a su hermano Esaú? Y cerca del río Jaboc, a las orillas, él se arrodilló y oró y oró y lloró toda la noche. Estaba viviendo su noche de angustia. ¿Por qué? Porque al día siguiente se encontraría con su hermano, a quien había engañado, a quien había traicionado. Y la angustia de Jacob era la siguiente: mañana me voy a encontrar con mi hermano. ¿Será que él me perdonó y me aceptará? ¿O será que él no me perdonó y me destruirá? Esa angustia fue tan intensa, tan grande en la vida de Jacob. Y ahora la palabra de Dios toma esa angustia de Jacob como la angustia de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Cuando la puerta de la gracia se haya terminado, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento, entonces vendrá a nuestra mente la angustia. Sabemos que el tiempo de gracia terminó. No sabemos cuándo, pero sabemos que el tiempo de gracia terminó. Y la angustia es: ¿cuándo se cerró el tiempo de gracia? ¿Cuando yo estaba afuera o cuando yo estaba dentro? ¿Cuando yo estaba andando en los caminos de Dios o cuando yo estaba andando en los caminos de pecado? ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia? Mañana me encontraré con mi hermano mayor, el Señor Jesucristo. ¿Será que Él me perdonó y me aceptará? ¿O será que Él no me perdonó y me destruirá? Esa será la angustia terrible del pueblo de Dios. Pero querido, tú no tienes nada que temer. Hoy entrégale la vida al Señor Jesucristo. Hoy acepta al Señor Jesucristo. Si tienes que ser bautizado hoy, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Mira, querido, el hecho de que hoy todo parezca tranquilo, relativamente, ¿no? Porque oímos guerras y rumores de guerras allá lejos en el Medio Oriente, aquí cerca en Venezuela, en fin. Pero el hecho de que aparentemente todo está tranquilo no quiere decir que Jesús se olvidó de nosotros y que Jesús no volverá. El hecho de que la violencia, la miseria, la traición proliferan no quiere decir que Jesús no volverá.
El hecho de que muchos vivan como si Dios no existiera, dando rienda suelta a sus instintos, a sus impulsos carnales, no quiere decir que Jesús no volverá. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la venida de Jesús. La venida de Jesús no es una teoría, no es una vana esperanza, es una realidad. Cristo va a venir cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo. Él vendrá para ponerle un punto final a la historia del pecado. Por eso Juan 14, 1 al 3 contiene las palabras del propio Señor Jesucristo que dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De esta promesa maravillosa que el propio Señor Jesucristo hizo, Él dijo: vendré otra vez. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie su opinión. Dios es Dios. El Señor Jesucristo es Dios, uno con el Padre y con el Espíritu. Y Él dijo: vendré otra vez, y puedes creer que el Señor Jesucristo vendrá. Aunque los seres humanos hoy día, muchos se burlen, se ríen de la bendita esperanza de la vuelta de Cristo, Él vendrá. Y a sus hijos, a los que creen en su palabra, Él les dice: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no os entristezcáis, no os desesperéis, aunque veáis el pecado multiplicándose, aunque veáis que el mundo parece que se va a desaparecer solo, no temáis, porque yo volveré. ¿Y qué es lo que Tito 2, 11 al 14 dice? Leo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Quiere decir que la gracia de Dios no hace que vivamos como querramos, sino que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué dice Pablo en la carta a Tito? Dice que la gracia del Señor Jesucristo se manifestó, colocó en nuestro corazón la esperanza de su venida, de su segunda venida. La gracia del Señor Jesucristo nos enseña a vivir sin mancha en este mundo. Y dice que la gracia del Señor Jesucristo visa preparar un pueblo para encontrarse con Cristo, pero un pueblo celoso de buenas obras. ¿Tú ves de qué manera maravillosa Pablo une la gracia y las obras? Somos salvos por la gracia para preparar un pueblo deseoso de buenas obras. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano. Las obras no salvan, la gracia salva. Pero si la gracia te salvó, vas a producir buenas obras. Vas a seguir en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Vamos a la tercera parte. Aquí se habla del milenio en la tierra. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? Veamos lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los vivos se unirán a los resucitados e iremos con el Señor Jesucristo por 1000 años. Los que no creyeron en Jesús serán muertos con el resplandor de su venida. Y los que ya estaban muertos sin creer en Jesús permanecerán muertos.
Nosotros iremos al cielo con Jesús por un periodo de 1000 años. ¿Y a qué nos dedicaremos? ¿Cuál será nuestro trabajo? Esta es la cuarta parte de nuestro estudio bajo el subtítulo del juicio en el milenio. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 4 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Voy a hacer un resumen nuevamente. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Los vivos que fueron fieles al Señor Jesucristo y a su palabra, se unirán con los resucitados e irán durante 1000 años al cielo. Los muertos que no creyeron en Cristo permanecerán muertos. Y los vivos que no creyeron en Cristo morirán con el resplendor de su venida. El diablo prácticamente estará preso por las circunstancias. No tendrá a quién engañar, no tendrá a quién seducir. Estará preso no con cadenas, sino preso por las circunstancias. La tierra desolada, vacía. ¿Y qué harán los redimidos en el cielo? El texto bíblico que acabo de leer dice que se abrirán los libros y ellos revisarán. ¿Por qué? Porque algunas personas que tú piensas que se salvarán no estarán allá. Y algunas que tú pensabas que se perderían estarán allá. Y entonces, para aclarar cualquier duda, tú tendrás la oportunidad de revisar los libros. A eso se llama el juicio del milenio. No es un juicio que determina nada, es un juicio que comprueba por qué las cosas fueron como fueron. 1000 años. Al terminar los 1000 años, pues Dios decide traer la santa ciudad a la tierra, porque nuestro verdadero hogar será en esta tierra. En el cielo estaremos solamente 1000 años. Volveremos. Pero ahí, en esta tierra, los muertos de todas las edades resucitarán. A eso se llama la segunda muerte. Y el diablo quedará contento, porque al ver a todo el mundo resucitado va a decir, nuevamente, ahora sí. Y cuando Jesús está volviendo con la santa ciudad y los redimidos, el diablo va a hacer guerra. Y ahí sí va a llover fuego y azufre y el punto final del pecado. Ya no se levantará nunca más. Estamos entre dos eternidades. Mira lo que dice la quinta parte. Cuando Jesús regrese, solo habrá dos grupos. Leo lo que dice segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Solo dos grupos. Aquellos que confiaron en Cristo, aceptaron la gracia de Cristo, y aunque en algún momento de su vida, cuando no conocían a Jesús, vivieron en la miseria, el pecado, pero se arrepintieron y aceptaron a Jesús, estarán en el grupo los redimidos para recibir el galardón que Jesús viene a traerles. El otro grupo es aquellos que no obedecieron a Jesús y que muchas veces, pensando obedecer a Jesús, solo obedecieron tradiciones humanas. Aquellos que cerraron sus ojos a la verdad de la palabra de Dios, cerraron sus oídos al evangelio puro y eterno de la palabra de Dios. Solo dos grupos, ovejas y cabritos. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Cristo viene para llevar a su pueblo. ¿Eres tú parte de su pueblo? Abre tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida. Oh querido,
No se trata de, esta es mi iglesia, la tuya es esta, yo defiendo mi iglesia, tú defiendes. No, no se trata de eso. Se trata de abrir los ojos a la palabra de Dios y seguir lo que la palabra de Dios dice y hacer caso a la voz del Espíritu Santo que te habla. Que Dios te bendiga ricamente. Si no nos vemos nunca en esta tierra, yo quisiera verte un día en el reino de los cielos. Un gran abrazo. Felicidades.